Hola, estoy aquí con Teresita Sevilla y le voy a hacer unas preguntas. La primera, ¿qué son las tribus urbanas? Bueno, las tribus urbanas es una forma de llamar a un grupo de personas también entendido como una subcultura. Cuando hablamos de subcultura, no decimos sub no porque sea inferior a, sino porque está dentro de una sombrilla de una cultura más grande, de un entorno cultural más grande. Entonces, una tribu urbana es también una subcultura que es un grupo de personas que tienen algo que los une entre sí, que puede estar dado sobre todo por su identidad como grupo en términos ideológicos, espirituales o de gustos particulares. En ese sentido, una subcultura se encuentra pues adscrita a un contexto un poco más amplio y puede ir o no en contra de ese contexto más amplio. Digamos que esa es una diferencia importante con lo que llamaríamos una contracultura. Una contracultura es, por ejemplo, en su momento el movimiento pacifista, el movimiento hippie, que es un movimiento que busca transformar o de alguna manera va en contra de la cultura dominante, mientras que una subcultura puede que esté de alguna manera en tensión con la principal, pero no necesariamente va en contra de, sino que hace parte de ese marco cultural más amplio que usualmente es una sociedad. La segunda pregunta es, ¿qué características tienen en común las tribus urbanas? Bueno, las tribus urbanas o las subculturas, como te decía, pues en general tienen algo que los vincula, partamos del sentido que la cultura es una red de interpretación que tenemos en común, como una red de significados que compartimos. Entonces, por ejemplo, un país puede tener una cultura que está basada en formas de comportarse o en valores frente a algo o en objetos que usan. Lo mismo, entonces, una subcultura puede tener una red de significados similares frente a algo. Por ejemplo, el significado que yo tengo frente a mi cuerpo o el significado que tengo frente al uso de determinada sustancia. Por ejemplo, en determinado momento teníamos la cultura o la subcultura, ¿cómo se llama? Rasta. Entonces ellos hablaban de el uso de la marihuana como un tránsito particular a el dominio de sus sentidos, una exploración diferente de sus sentidos, porque además estaban en conexión con la naturaleza. Entonces, usualmente pueden tener en común un elemento ideológico o un gusto o una percepción frente a ellos quienes son, digamos desde el punto de vista de la cultural, como una red compartida de sentidos. La tercera pregunta es, ¿cómo el sentido de comunidad de estas tribus urbanas se ve afectada por la sociedad actual? Bien, como te decía ahorita, entonces, una subcultura está en el marco de una cultura más amplia o de un entorno cultural más amplio. Entonces, pues eso depende de muchos factores. Primero, de cuál es la cultura dominante, digámoslo así. Si esa cultura dominante está de alguna manera en coherencia con ellos, pues digamos que no tendría muchas dificultades y podría ser un facilitador. Pero si está en contra, pues efectivamente ahí puede haber conflicto. Por ejemplo, si yo pienso en una subcultura de chicos católicos abstinentes sexuales, sí que deciden que van a llegar vírgenes al matrimonio. No es lo mismo un grupo de estos en el marco de un gobierno de derecha, digámoslo así, que sea tradicional conservador, a esto en el marco de un grupo o de un gobierno de izquierda. O no es lo mismo, por ejemplo, pensar en una comunidad LGBTI, por ejemplo, o un movimiento de chicos en defensa de la diversidad sexual en una universidad pública que en una universidad privada o en un colegio público en un colegio privado. Entonces, digamos que por supuesto que es importante porque además las culturas dominantes de alguna manera tienen cierto dominio frente a instituciones o normas que controlan, como la ley. Entonces, si yo estoy por fuera de la ley, pues muy fácilmente voy a ir detrás de esa subcultura, pero si ellos están a favor mío, pues de hecho utilizo la ley para favorecerlos o facilitarles su existencia. La cuarta pregunta es, ¿qué es un estereotipo? Estereotipos son ideas, imaginarios o representaciones que las personas se hacen frente a otras. Algunos de ellos de alguna manera corresponden o son resultado directo de lo que se evidencia de esas personas, pero otros parten de casos aislados y simplemente por un elemento muy importante que son los medios, por ejemplo, empiezan a volverse como el referente sin que necesariamente corresponda a las personas. Usualmente no hacemos las cosas que hacemos
por el significado que ellas tengan para nosotros. Y esos significados los construimos a partir de la interacción con otros, pero también los interpretamos. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi casa he crecido pensando que, digamos, la homosexualidad es algo malo o es un pecado, entonces crezco con esa idea y el significado que esto tiene para mí puede hacer que yo a cualquier persona que vea que no es desde una posición heterosexual normativa, entonces tengo una idea de rechazo frente a eso y no necesariamente eso puede ser cierto. Si yo digo, por ejemplo, todos los colombianos son ladrones, ¿sí? Entonces es un estereotipo que ha sido creado a partir de unas experiencias aisladas, pero que se ha vuelto un prototipo que sirve como referente y no necesariamente corresponde a la realidad. La quinta pregunta es, ¿cuáles serían las características de los estereotipos grupales? Bueno, pues pasa por lo que te digo, por la manera en que la gente los asume desde afuera y en algunos casos también por la manera en que ellos se quieren representar. Entonces, pues una cosa son los estereotipos que yo igual quiero mostrar o la imagen que yo muestro, entonces que nosotros somos los chicos duros o que nosotros somos los más machos. Y la otra es la que se construye desde afuera sin necesariamente tener un contacto con la persona y pasa realmente por muy poca información y más bien por la experiencia con casos aislados. Entonces, por ejemplo, una vez yo estuve en Irlanda, en el norte de Irlanda, donde ha habido un conflicto tradicional entre católicos y protestantes. Entonces fui a una iglesia alternativa, digámoslo así, que surge como respuesta a este conflicto entre las dos iglesias. Entonces allí llegan muchas personas que son de origen de alguna de las dos ideologías, pero que están buscando simplemente espiritualidad sin tener pues que vincularse a los aspectos políticos. Entonces estando allí, como es tan diversa, llega una familia de un hombre, de lo que llamaríamos gótico o goth, ¿sí? Entonces el pelo parado, todo vestido de negro, las uñas pintadas de negro, maquillado, su esposa igual, cabello muy cortito, la mujer con la que iba, cabello muy cortito, con su collar de spikes y las uñas pintadas, y su niño chiquito de 2 años caminando, igual vestido, no tenía las uñas pintadas, pero sí el cabello parado, igual. Y usted hace en la primera fila y de pronto suena la música, ellos se suben y son una banda y empiezan a tocar el niño con la pandereta y están alabando a Dios. Entonces, digamos que de alguna manera lo que esto nos implica es confrontar el estereotipo que yo tengo. Si yo me puedo imaginar que ellos estarían degollando pollitos y haciendo esas cosas y realmente no lo están haciendo, porque muchas veces lo que hacemos es que pareamos la imagen física con lo que consideramos eso es en términos de lo que la persona siente y no necesariamente es así. La sexta pregunta sería, ¿cuál sería la diferencia entre el estereotipo individual y el estereotipo grupal? Pues realmente es que la idea de los estereotipos corresponde más a referentes colectivos que a referentes individuales. Un estereotipo en términos sociológicos es lo que podríamos llamar casi que una categoría social. Una categoría social es lo que te permite clasificar a las cosas o los sujetos en grandes grupos según lo que tienen en común. Entonces yo, por ejemplo, pertenezco a la categoría de mujeres o a la categoría de mamá. Un estereotipo es una forma de categoría que responde además a unos valores o significados que yo tengo de eso. Si yo digo esta es la nerda o esta es una sporty cheerleader o esta es un emo y desafortunadamente pues responde a unos patrones generales que no necesariamente son individuales. Entonces el estereotipo individual no necesariamente aplica. El estereotipo hace referencia a lo que llamaríamos en sociología el tipo ideal, que es como una construcción que hago como una tipología. La séptima pregunta ¿es posible que un individuo desarrolle varios estereotipos? Pues mira, amarrando con lo que te decía de las categorías, yo efectivamente pertenezco a distintas categorías, ¿sí? Porque yo soy mamá y cumplo con unos roles y unos significados y unas valoraciones sociales frente a ser mamá, pero también soy colombiana, pero también soy javeriana, pero también soy hincha de un equipo. Entonces, realmente eso se amarra con la idea de que no existe una sola identidad, sino que tenemos múltiples identidades y esas identidades se desarrollan según los contextos con los que entramos en contacto. Y en ese sentido, como el estereotipo es un referente colectivo, de alguna manera yo también puedo ser parte de varios estereotipos. Muchas gracias.